18. Mateo capítulo 16, versículo 18. Que hay unas aguas que no. ¿Ya todos están ahí, hermanos? Mateo 16, versículo 18. ¿Ya todos están ahí? Mateo 16, 18. Dice la palabra de Dios así. Y yo, hablando Jesucristo: y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Vamos a orar. Cierra los ojos. Señor, te damos gracias, Dios, en esta mañana. Dios, ponemos nuestras vidas en tus manos, Señor. Sé tú hablándonos, enseñándonos tu palabra, Señor, corrigiéndonos, transformando nuestra vida, Señor, por medio de tu palabra, Señor. Y que en esta mañana nadie salga igual que como entró, Señor. Haz un cambio en nosotros, Dios, un cambio real, un cambio visible en nosotros, Dios. Que nuestras vidas puedan dar un testimonio visible de que hemos tenido un encuentro contigo el día de hoy, Señor. En el nombre de Jesús, amén. Pueden tomar asiento. Y el título de esta predicación, ¿cómo se llama, hermanos? ¿Qué dice ahí? ¿Qué significa ser miembro de una iglesia? Cuando hablamos de la iglesia, de cómo ésta se relaciona con Cristo, en la Biblia nos enseña diferentes comparaciones o metáforas. Se ve la iglesia como una familia, se refiere a la iglesia como un cuerpo humano, también se refiere a la iglesia como un grupo de ovejas, donde el pastor es Jesucristo, por supuesto. Pero Pablo en la carta a los Efesios la compara a la iglesia como la esposa de Cristo. Y me gusta esta comparación, porque esta es la comparación que más edifica nuestra vida con el tema de hoy. Y quiero que imaginen una esposa o una relación donde una pareja decide juntarse, no casarse, ¿ok? Decide, vamos a juntarnos. Lo que se conoce como, ¿qué? Como unión libre, ¿no? Imaginemos que ese es un caso, una situación. Y la unión libre se caracteriza por una cosa. Lo que caracteriza a la unión libre es una falta de compromiso, ¿cierto? En una unión libre no hay ningún tipo de compromiso obligatorio. Cualquiera de las dos personas en cualquier momento puede decir: pues yo no tengo por qué lavarte. La mujer no. Es más, ni siquiera tengo la obligación de darte de comer. ¿Cómo ves? y cuando esto pasa porque no hubo una formalidad de esta relación, incluso el esposo, ¿cómo puede exigir? Porque no hubo una formalidad en esta relación, ¿verdad?, que hay en el matrimonio. Y del mismo caso, si el hombre no quiere responder con el gasto, no quiere ayudarle con la guianza de los niños, en algún momento el esposo también puede decir: bueno, pues no estamos casados, no hay ninguna responsabilidad. Haciendo esta comparación, cuando dice la Biblia que nosotros somos la esposa de Cristo, ¿ustedes creen que como miembros de una iglesia nosotros tenemos responsabilidades? ¿O estamos en unión libre con el Señor? ¿Será que yo como cristiano que me congrego en una iglesia local podemos decir: hago lo que quiero, vengo cuando quiero? ¿O será que estamos atados a un pacto con Dios? ¿Cómo es nuestra relación como iglesia con Cristo? O podemos decir como iglesia, como congregantes: no tengo que convivir con los hermanos. ¿Por qué? ¿Se me cae mal? Yo solamente busco de Dios, yo leo la Biblia en mi casa, yo oro a Dios, pero no es necesario que yo me congregue. ¿Qué dice la Biblia sobre esto? Porque este es el pensamiento de muchas personas. Yo no necesito ir a la iglesia, yo conozco a Dios. ¿Será que eso a la luz de las Escrituras es correcto? Porque no es a la luz de lo que nosotros pensamos, es a la luz de lo que la palabra de Dios nos enseña.
porque la palabra de Dios, si bien sabemos, es la autoridad máxima de fe y conducta del cristiano. Así es que antes de nosotros tener un concepto de una situación, siempre debemos verlo a la luz de la palabra de Dios, no a la luz de lo que te dice tu amigo, no a la luz de lo que te dice tu vecino, de lo que te dice tu mamá, porque a lo mejor te quiere dar un consejo, pero a lo mejor el consejo que te quiere dar va en contra de lo que la palabra de Dios enseña, ¿cierto? Entonces hoy vamos a ver cómo a la luz de las Escrituras Dios mismo nos enseña cómo deben ser los parámetros para alguien que se llame miembro de una iglesia. Y ahí tenemos la primera diapositiva que trata acerca de la iglesia. Fíjense lo que dice ahí: la iglesia de Jesucristo es tanto universal como local. Universal porque habla de todos los cristianos en el mundo. En ese sentido, la iglesia es universal, donde haya cualquier cristiano en el mundo, son parte de la iglesia de Jesucristo, amén. Pero también en un sentido local, porque está agrupada en pequeños grupos en diferentes ciudades, con personas específicas, con pastores específicos y líderes en específico. Es decir, nosotros hacemos parte de la iglesia universal, en el sentido de que en cualquier parte del mundo somos hermanos. Ya sea el que está en Japón ahorita adorando, es un hermano nuestro, es de la iglesia. Pero la Biblia nos enseña que la iglesia, hay iglesias locales. Y quiero hacer 3 afirmaciones con respecto a la iglesia y Jesucristo. La primera afirmación viene en el primer cuadro que dice ahí: la iglesia pertenece ¿a quién? A Jesucristo, porque Él la compró con su sangre. Y ahí vienen los versículos. ¿Por qué es importante aclarar esto? Porque a lo largo de mi vida en el servicio a Cristo y como congregante, me he dado cuenta que muchos pastores piensan que la iglesia es de ellos y que los congregantes son de ellos. Está totalmente equivocado. Esto es antibíblico. Las ovejas y la iglesia le pertenece ¿a quién? Mateo 16, 18 dice, el que vimos ahorita: edificaré mi iglesia, mi iglesia. Y en el libro de Hechos 20, 28 dice que Él la compró. Así es que no podemos nosotros como pastores atribuirnos un sentido de pertenencia a algo que no nos pertenece. La iglesia y las ovejas son de Cristo nada más. Porque en muchas iglesias parece que las ovejas son de los pastores, ¿sí o no? Se han tomado un atributo de pertenencia que no les pertenece. Por eso cuando alguien se llega a salir de la iglesia, el pastor parece que se muere como si fuera suya. No son de nosotros. Y eso debe ser una afirmación que tiene que quedar muy clara para todo congregante. La iglesia no le pertenece al pastor, no le pertenece a los líderes. La iglesia en su totalidad le pertenece a Cristo, simplemente por una razón muy sencilla: porque Él la compró. Punto. ¿Usted ha estado en iglesias o ha escuchado a congregantes que parece que los congregantes le pertenecen al pastor? Casi le tienen que pedir permiso para ir al baño. Pues, a ver, eso lo enseña la Biblia. Sin embargo, Dios ha puesto pastores para ir a la iglesia, pero no debemos de confundirnos. Número 2, la iglesia, Jesucristo, es la cabeza de la iglesia. ¿Quién es la cabeza de la iglesia? ¿Quién es el comandante superior y supremo? Es Cristo, no son los pastores. Nosotros estamos sujetos a Cristo, que es la cabeza, pero la cabeza no le pertenece a una denominación, la cabeza no le pertenece la iglesia no le pertenece a un concilio. La iglesia, el dirigente primordial y principal es Cristo. Ahora, Dios ha instituido concilios, Dios ha instituido pastores, dirigentes humanos, pero tenemos que entender
y tener definido que la cabeza de la iglesia es ¿quién? Cristo. Son afirmaciones y ahí están los pasajes para que usted lo lea y le invito a que lo lea. Y la última afirmación que quiero hacer de esta relación de Cristo con la iglesia es: Jesucristo cuida y sustenta a su iglesia. La iglesia no está de pie por nosotros, definitivamente. La iglesia no está protegida por el pastor. Yo no puedo proteger a la iglesia. Yo no soy Superman para decir, a ver, háganse ahí voy. No. La iglesia está cuidada por quien la edificó, por quien la levantó, y este es Jesucristo. Jesucristo sustenta a su iglesia, y cuando una obra se levanta y esta obra viene de Cristo, del corazón de Cristo, hermanos, no importa lo que se levante contra esa obra, no importa si hay enemigos, no importa si hay personas que no estén de acuerdo, si Jesucristo o esa obra nació en el corazón de Cristo, esa obra va a continuar sin importar cuánta oposición haya, porque si Él la levanta, Él la sustenta. ¿Sí o no? Son afirmaciones. Y quiero dar una definición o un concepto de iglesia local. Y vamos a leerlo, ponga ahí atención. La iglesia local, como nosotros, es un grupo de creyentes que tienen un sentido de pertenencia a un grupo de hermanos que están unidos orgánicamente como en un cuerpo, y que se reúnen de manera ¿qué? Regular para adorar a Dios y para hacer ¿qué? Ahí la conmigo, exhortados, instruidos, redarguidos y corregidos por la palabra de Dios, donde además se busca que cada miembro pueda descubrir ¿qué? Los dones, talentos y ministerios para edificar y servir a sus hermanos. La iglesia debe dar testimonio de Cristo y proclamar el evangelio para alcanzar a los perdidos, en dependencia al pastor, al concilio, a la denominación, en dependencia al Espíritu Santo y la guía de líderes debidamente constituidos y llamados por Dios. ¿Quién guió la iglesia en Hechos? El Espíritu Santo. En una ocasión donde estaba dando un estudio sobre el libro de los Hechos, muchos de los eruditos bíblicos y teólogos dicen que el libro de los Hechos debería ser llamado el libro del Espíritu Santo, porque a lo largo de todos los capítulos vemos la interferencia del Espíritu, quien guiaba a la iglesia, quien guiaba a los apóstoles. Y coincido con eso, porque vemos la obra del Espíritu Santo llamando a unos, apartando, diciéndole no vayan para acá, diciéndole hace esto. El Espíritu Santo es quien guiaba a los nuevos creyentes y a los apóstoles cuando la iglesia nace. La Biblia es clara, hermanos, nos enseña en todo el Nuevo Testamento que había iglesias locales. De hecho, las cartas paulinas o las cartas que Pablo escribe en sus primeros versículos siempre pone a quién va dirigida esa carta. Romanos 1:7 dice: a todos los que estáis en Roma. Corintios 1:2 a la iglesia que está en donde, en Corinto. Gálatas 1:2 dice a las iglesias de Galacia. Efesios 1:1 dice: Pablo, apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios, a los santos y fieles en Cristo que están en Éfeso. Pablo dirigía cartas a iglesias particulares, a grupo de personas particulares. Eso nos deja ver que desde el Nuevo Testamento había iglesias locales. Esto es bíblico, no somos otra iglesia. Hay una sola iglesia, pero hay iglesias locales. Amén. Eso es claro. De hecho, las cartas que se escriben a Asia Menor, las vemos que son a diferentes ciudades: a Sardis, a Pérgamo,
a Tiatira. Así es que es claro que había iglesias locales. Pero esto me lleva a la siguiente pregunta. ¿Qué implica ser un miembro de una iglesia local? ¿Tengo derechos? ¿Tengo beneficios? ¿Tengo responsabilidades? ¿Debo pertenecer a una iglesia local? En una iglesia local hay normas. La iglesia local se rige por ciertos líderes. ¿Hay un compromiso? O simplemente yo digo, bueno, pues para mí la iglesia es como de vez en cuando, no tengo que asistir, no tengo que rendir cuentas a nadie, no hay ningún compromiso. ¿Eso creen que la iglesia o que la iglesia no tenga normas, hermanos? ¿Creen que la iglesia no tiene que estar dirigida por alguien? ¿Tiene que haber alguien al frente? ¿O todos venimos y cada quien haga lo que quiera? Si queremos ahorita alguien se sube a la alabanza y canta, hay un orden. No hacemos lo que queremos, ¿verdad? Hay un orden. Y con respecto a esto, con las responsabilidades que tiene un miembro, voy a citar solamente 3. Bájale un poco el piano, hijo. Voy a citar solamente 3 responsabilidades. Hay muchas más, pero considero que estas son las más importantes en un sentido de que si bien hay muchas, estas son vitales para todo cristiano. Y la primera responsabilidad que tiene todo cristiano o todo aquel que se llame cristiano es de congregarse. Hebreos 10:25 dice: no dejando de congregarse como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuanto veis que aquel día se acerca. La primera obligación, porque esto es un mandato, obligación que tiene todo cristiano es que congregarse. Yo he escuchado personas así literal que dicen: yo no tengo que congregarme. Así, yo no tengo. Y luego, mi papá no es cristiano, le digo: oye, papá, tienes que ir a la iglesia. Él llega a ir muy de vez en cuando, le digo: ve a la iglesia, congrégate los domingos. Yo no tengo que ir a la iglesia, yo tengo a Dios. Esa es su respuesta. Y es triste que algunos cristianos que se llamen cristianos piensen de esa manera, que no tienen una responsabilidad de congregarse. La iglesia, en el contexto de Hebreos, sufría persecución. Por causa de esta persecución, muchos judíos convertidos al cristianismo eran objeto de persecución, muerte y rechazo. ¿Por qué la Biblia, o bajo qué contexto el autor de Hebreos les dice que no se dejen de congregar? Es que los cristianos de ese tiempo se dejaron de congregar por la persecución, no fue nada más por ahí. Sin embargo, Él les exhorta a que a pesar de la persecución que ellos sufrían, no se dejaran de congregar. Hebreos 10, versículo 33 al 34 dice por qué, cuáles eran las razones. Dice: pues una parte ciertamente con vituperios, tribulaciones, fuisteis hechos espectáculo, cuando a los cristianos los aventaban en el coliseo romano para ser devorados. Aquí está hablando de eso. Y por otra parte llegasteis a ser compañeros de los que estaban en una situación semejante, porque de los presos también te compadeciste, y el despojo de vuestros bienes sufristeis con gozo, sabiendo que tenéis en vosotros una mejor y perdurable herencia. A los cristianos de ese tiempo les quitaban sus bienes, a los cristianos de ese tiempo los perseguían, y por eso de alguna manera les daba miedo congregarse. Ese era el contexto particular. Sin embargo, el autor a la carta a los hebreos les llama esta atención simplemente por una razón: porque cuando ellos se congregaban, ellos eran fortalecidos por la palabra de Dios. Ellos eran animados unos por otros. Ellos eran fortalecidos en su fe cuando alguien exponía las escrituras, y como cuando unos daban testimonio del poder de Dios, de cómo muchos habían sido librados de la muerte por causa de su fe en Cristo. Así es que cuando Él dice: no se dejen de congregar, era con el propósito de que ellos en una comunidad local fueran animados para seguir en el camino de Cristo. Y eso pasa con nosotros. ¿No tiene problemas? Los tiene. ¿No tiene situaciones que dice ya no hay solución? Pensamos.
¿Y a qué venimos a la iglesia? A ser fortalecidos. A veces no le ha pasado que deja de venir 2 meses a la iglesia. ¿Cómo se siente? Híjole, como que siento que... Y aunque usted trata de buscar, aunque usted trata de orar en su casa, no es lo mismo, hermanos. Y no estoy diciendo que no ore y que no busque la palabra en su casa, ¿verdad? Porque no, sí es algo que tenemos que hacer en nuestras casas, pero cuando nosotros nos juntamos en comunidad es más fácil adorar, ¿sí o no? Porque ves al otro hermano que está así, ¿no? Y tú dices, pues yo también, o sea, te anima a adorar, te invita a adorar. Hay una comunión, hay un mismo sentir. ¿No le ha pasado que cuando usted platica con un hermano de la iglesia, hablamos el mismo lenguaje de fe, de promesas, de cosas sobrenaturales? ¿Y no le ha pasado que en su propia familia, cuando usted habla de cosas espirituales, se siente totalmente desconectado? Usted encontrará más entendimiento con sus hermanos en la fe que incluso con su propia familia. Porque a veces yo llego con mi papá y digo, oye papá, fíjate que no me entiende. Pero yo con la hermana Tere, fíjese que está sucediendo esto, hay milagros, ay sí, o sea, hay una conexión en nuestro lenguaje, y esta conexión que tenemos aquí, no la tenemos con los de afuera. Estamos en un mismo sentir, en una misma fe. Por eso es importante que nosotros nos congreguemos, porque estamos en un lenguaje. La idea de este mandato a no dejar de congregarnos, no solamente a venir físicamente, escuchar la palabra, alabar a Dios e irnos a nuestras casas. Este mandato en la palabra original griega implica que tenemos que tener una comunión con nuestros hermanos. Hay hermanos que les cuesta mucho trabajo relacionarse con otros, y eso pasa en todas las iglesias. Que el hermano cuando acaba la predicación, ¡pum!, vámonos. ¿Sí o no? Yo no sé si está de esos, vámonos. Pero eso, ¿por qué? Porque les cuesta trabajo relacionarse. El mandato de no dejar de congregarse implica tener una relación con los demás. No viene acompañado solo, implica comunión, implica coinonía, implica relación. Y muchas veces yo estoy seguro que muchos tratan de evitar esa relación. Puede ser por varias cosas, pero una de las que más he visto a lo largo del caminar con Cristo es que algún hermano te falló, es que algún hermano habló de ti, es que algún hermano, incluso el pastor, te falló, y dice, pues yo para no tener este tipo de problemas mejor me voy a mi casa corriendo. ¿Sí o no? Y sales disparado, y ¡fum! Acaba la prédica, la oración, la oración, vámonos. ¿Sí o no? No se así, hermano. Porque el mandato de congregarse o no dejar de congregarse implica que tenemos que tener una relación genuina con nuestros hermanos en la fe. Somos llamados a 3 cosas en esta comunión. Somos llamados a amarnos unos a otros. De hecho, Juan 13:35 dice Jesucristo, y en esto conocerán que sois mis discípulos todos. ¿En que qué? En que nos amemos unos a otros. Amarnos entre nosotros, hermanos, bueno, un amor fraternal, ¿verdad? No voy a pensar que un amor de otro tipo, ¿no? Pues, véngase, ¿no? No. Amor fraternal, a esto se refiere, a que tenemos que tener empatía con nuestros demás hermanos. La primera carta a los Corintios dice que cuando algún hermano padece, nosotros debemos ¿qué? Padecer con él, llorar con él. Y si algún hermano tiene algún gozo, algún éxito, se graduó en la universidad, lo promovieron en el trabajo, se acaba de comprar una casa, un carro, dice que nosotros nos debemos ¿de qué? Gozar junto con ese hermano. Me he dado cuenta de otra cosa. Es más fácil identificarse con el dolor de un hermano que identificarse con la victoria de un hermano, porque en nuestro corazón siempre hay recelo, envidia. O sea, es más fácil que la hermana Tere me diga, tengo un problema, pastor, ayúdeme, y yo me consolido inmediatamente en su dolor. Pero a veces me he dado cuenta que me dice, me acabo de graduar, y me muestra el título así, órale, velo.
Y a veces yo digo, Dios le bendiga, qué bueno, hermana, bien, bien. Y por dentro así como que, yo no me he graduado, ¿no? O sea, es más fácil identificarse con el dolor que con las victorias de los hermanos. Yo lo he visto, es más fácil identificarse con un problema a que con un hermano sea ascendido espiritualmente, sea promovido algún servicio, se le permita predicar, porque hay como que ya como que empieza, ¿por qué él? ¿Por qué yo no? ¿Se dan cuenta cómo somos? Nos identificamos más con el dolor que con el gozo o con las victorias de nuestros hermanos, y no debe ser así. Por eso muchas veces pasa lo que se conoce como el celo ministerial, ¿verdad? ¿Y por qué él sí? ¿Y por qué él es el pastor? ¿Y por qué no yo? ¿Y por qué él canta? ¿Por qué él sirve? Eso pasa, hermanos. Eso pasa en la iglesia. Dice Primera de Pedro 3, 8 y 9, finalmente, sed todos en un mismo sentir. Y fíjense lo que dice Pedro, sean de un mismo sentir, sean compasivos, amándonos fraternalmente, sean misericordiosos y sean amables. Pedro lo está escribiendo a cristianos y nos está diciendo a nosotros, sé compasivo con tu hermano, ámalo, sé amigable, sé misericordioso con tu hermano. Así es que dentro de nuestra comunión hay características, hermanos. La segunda cosa por la cual nosotros debemos convivir es porque somos llamados a la comunión. Salmo 133:1 dice, mirad cuán bueno y delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Es bueno que nosotros nos reunamos, es rico estar con ustedes y platicar, porque usted sí me entiende, porque usted cuando le hablo de fe y de cosas, de milagros, usted dice, amén, hay milagros, Dios, ¿verdad? Y a veces cuando hablo con alguien en la calle me dice, estás loco, qué milagros, o sea, ¿sí me entienden? Es un choque. Por eso es rico estar con ustedes en el buen sentido, de que nos estamos conectados en un mismo sentir, una misma fe. Dice la Biblia que es bueno y delicioso habitar en armonía. ¿No se siente identificado con los que estamos aquí? Porque si va con otro, a lo mejor estás loco. ¿De qué fe me hablas si tengo tantos problemas? ¿No? Pero ya cuando usted me dice, sí, hermana, tiene razón, hay fe. A los que aman todas las cosas obran para bien. Sí, hermana, tiene razón. Estoy pasando situaciones, pero entiendo lo que dice la palabra. Hay una sintonía y una armonía entre nosotros. Así es que cuando nosotros nos congregamos, nos relacionamos, es para demostrar amor y para estar en comunión unos con otros. Por eso, hermanos, nosotros debemos de congregarnos. No se deje de congregar, porque una persona que se deja de congregar es muy fácil que se enfríe espiritualmente. Necesitamos estar constantemente en esa comunión para mantenernos a flote, porque si no, hermanos, yo le aseguro, usted no sé si lo ha experimentado, déjese de congregar unos 3 meses y me dice cómo se encuentra espiritualmente. ¿Le ha pasado? Yo no sé si le ha pasado, pero dejarse de congregar afecta demasiado nuestra vida. Es necesario y es un mandato de Dios congregarse. La segunda responsabilidad que tiene todo cristiano es la de servir. En 1 Corintios 12, versículo 11 dice, hablando de los dones, pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. ¿Repartiendo qué? Repartiendo dones, ministerios. No hay ningún cristiano sobre esta tierra que pueda decir que no tiene al menos un don, o que tiene dones. No hay un cristiano que pueda decir que no tiene un llamado de Dios. Absolutamente todos tenemos un llamado de Dios, un llamado particular. Porque yo he escuchado personas que dicen que yo no tengo dones. Bueno, eso es lo que tú puedes creer, pero la Biblia aquí me dice que al menos tenemos un don. Todos tienen dones. Y en Efesios dice que cuando habla también acerca de los ministerios, apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros, dice Pablo a los Efesios
que estos ministerios han sido dados a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. ¿Para qué son todos estos dones y ministerios? Para servir a la iglesia, pero no para servirnos a nosotros, no para promovernos a nosotros, no para esperar recibir aplausos y gloria por lo que hacemos. Estos ministerios, estos dones se nos han dado con el propósito de edificar al pueblo de Cristo, de edificar al cuerpo de Cristo, y para la gloria de Cristo, no para la gloria de los hombres. Porque hay veces que dicen, pues te invito a predicar, pero digo, sí, pero tienes que ofrendar 5,000 pesos. De 5 para arriba, de 5 para abajo no acepto. ¿Creen que eso esté sacado fuera de la realidad? No, llega a pasar, porque pensamos que los dones, el ministerio y los talentos son nuestros. Y sabe, hermano, nada tenemos, nada nos pertenece, todo es para la gloria de Cristo y todo es de Cristo. Por eso en la parábola de los talentos vemos cómo este Señor de los talentos reparte talentos, que eran monedas en ese tiempo, pero dice la palabra que se los da como administradores. De todo lo que tenemos somos solamente administradores, no somos dueños de nada. Administradores. Dice la parábola de los talentos en Mateo 25, del 14 al 30, que a uno le dio 5 talentos, a otro le dio 2 y a otro le dio 1. Y dice la Biblia que a cada uno le dio según su capacidad. No a todos tenemos la misma manera de desarrollar varias cosas. A cada uno se nos ha dado algo de acuerdo a nuestra capacidad. Y es importante entender esto, porque podemos caer en desear otros talentos cuando tal vez tu diseño no fue para eso. El diseño determina la función. El diseño determina la función. Esta botella de agua fue contenida para contener agua para ser bebida. Si yo ocupo esta agua para lavar los trastes, puede ser que funcione, pero esta agua fue preparada, estilada, ¿para qué? Para ser bebida. De la misma manera, hay ministerios y dones que son exclusivamente para ciertas áreas dentro de la iglesia. Si nosotros queremos hacer algo para lo cual no fuimos llamados, vamos a fracasar, porque cada uno fue cableado, diseñado de cierta manera para ejercer un llamado particular en el cuerpo de Cristo. Un auditorio para 5,000 personas fue diseñado para 5,000 personas, pero si traemos esas 5,000 personas a este lugar, no caben, porque este lugar no tiene la capacidad para 5,000. Tiene la capacidad para 40 más o menos, ¿no? Pero no podemos meter 5,000 gentes. Una persona que tiene un talento, un llamado, un don particular y quiere ejercerlo en otra área, no va a funcionar, porque simplemente no tiene la capacidad para hacerlo. Yo, por ejemplo, para el canto, pues no. Si yo canto, los demonios se manifiestan. Y yo lo reconozco. Y yo lo entiendo. Yo no voy a querer ejercer algo para lo cual yo no fui diseñado. Mis cuerdas vocales no están diseñadas para cantar con los ángeles. Canto por la gracia y porque lo hago para el Señor, pero yo en un ministerio de alabanza, hermano, yo no lo haría, porque yo no fui diseñado para eso. Yo fui llamado a predicar. Se le dio los talentos según su capacidad. Y en el versículo 18 dice que cuando vino el Señor de los talentos, del dinero, para llamarlos a pedir cuentas, Él les dijo en el versículo 18, pero el que había recibido, vino a arreglar las cuentas, y les dijo en el versículo 21, bien, buen siervo fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. Fíjense algo de esta parábola. El Señor de los talentos no elogió
que uno había producido otros 5 o que uno había producido otros 2. Lo que el Señor de los talentos en esta historia elogia es que habían sido fiel con lo que se les había dado. Nosotros no seremos reconocidos por el número de cristianos en este lugar, seremos reconocidos por la fidelidad a los que están en este lugar en este momento. Tu ministerio y tu llamado no será reconocido porque lo hagas a las multitudes. Tu ministerio y tu llamado será reconocido e elogiado por Dios incluso por lo fiel que fuiste, no por las cantidades. Si yo, por ejemplo, una ocasión me invitaron a predicar, llego muy emocionado y estaba en el proceso, ¿verdad? Yo llegué a ese lugar y había 2 señoras, una joven y un niño como de 5 años. Ella así como, ay, son bien poquitos. Porque yo ya en mi mente venía a ver a las masas, ¿no? Yo, el ego del hombre, inmediatamente. Y en ese momento el Señor habla a mi corazón y me reprende. O sea, no puedes predicar igual como lo haces para 100. Y desde ese momento yo he aprendido en la vida, hermano. Desde ese momento yo he aprendido hasta el día de hoy, que así sea 1, sean 50 o sean 1000, mi fidelidad a predicar de la misma manera no debe menguar. Porque a veces pensamos y nuestra carnalidad y nuestra humanidad dice, no, pues es que nomás ayuno, pastor, ¿a poco así le voy a cantar? Pues ese uno lo mandó el Señor para que reciba. Así es que cuando el Señor de los talentos viene, no reconoce el número de talentos que reprodujeron, reconoce la fidelidad. Por eso dice, sé fiel en lo poco, porque cuando tú eres fiel en lo poco y tu corazón está limpio de no esperar buscar las multitudes, los likes y reconocimiento de muchas personas, estás preparado para que Dios te suba a otro nivel. Cuando empezó todo esto de las redes sociales, y que una vez le estaba platicando con el hermano Polo, yo me empecé a dar cuenta o empecé a darle mucha importancia de manera personal a cuántos likes tenía, o a cuántas reproducciones tenía, o a cuántos compartidos tenía. Y yo decía, wow, ya llevo 20, llevo 100. Y de manera natural, en mi carnalidad dije, oiga, ya son 20 compartidos. Y entonces, en ese momento uno desvía la motivación. Y hoy le digo una cosa con todo respeto, no me importa. No me importa cuántos likes tenga, cuántas compartidas tenga, pero sabe que nosotros somos muy fáciles a corrompernos en ese sentido. Ahora muchos quieren ser vistos, quieren ser reconocidos, quieren que los compartan. Y bueno, esto me lleva a la pregunta, ¿para quién lo hacemos? ¿Para las personas o para Dios? Porque cuando yo espero que alguien lo comparta y me ponga like, ya perdí la visión, ya perdí el propósito, ya no lo estoy haciendo para Dios. Y eso no es un olor fragante a Dios. Eso es egoísmo, eso es idolatría a uno mismo, eso es vanidad. Porque entonces, si voy a la sierra y viene un indígena, y yo digo, yo quiero las multitudes, y viene un niño indígena, y yo digo, bueno, pues nomás es un niño, o sea, ¿cómo le voy a compartir a él? Ya perdí el piso, ya perdí la visión. Por eso yo les animo a todos aquellos que sirven, sean fieles en lo poco, porque en lo mucho Dios nos puede poner. Dice la Nueva Traducción Viviente en el versículo 21 de la parábola, el amo le llenó de elogios a los siervos. Bien hecho, mi buen siervo fiel. Fíjense lo que dice aquí, ha sido fiel administrador de esta pequeña cantidad, así que ahora te daré muchas más responsabilidades. Nosotros no podemos esperar tener una mayor responsabilidad en el reino de Dios si no somos fieles en lo poco. Y en lo poco lo digo entre comillas, porque delante de Dios no hay nada poco, todo tiene relevancia.
Pero si nosotros queremos subir a otro nivel en cuestión de servicio a Dios y de responsabilidades, Dios no nos la va a dar si no somos fieles administradores en lo poco. ¿Quieres ser conocido? ¿Quieres que a lo mejor te inviten a predicar en otro lugar, te inviten a cantar, te inviten a dar clases? Sé fiel con uno, sé fiel y mantén tu corazón limpio y puro con la motivación correcta, y Dios no dudo de que te pueda promover. Eso no es pecado, no es pecado, hermanos. El reconocimiento, hay un reconocimiento bíblico. En Mateo 6, cuando dice, ora en lo secreto, y dice que yo te voy a recompensar, ¿qué? En lo secreto. ¿Dónde dice? ¿A poco Dios no le ha honrado en lo público en alguna ocasión? ¿No le han reconocido su trabajo en alguna ocasión por lo que hizo? Sin que lo pida, claro. Dios dice, si lo haces en lo secreto y con la motivación correcta, yo puedo hacer que sea reconocido. Nada más que no se te vuele la cabeza, nada más que no te chifles, porque la gloria es para Cristo y siempre será para Cristo. Por eso, hermanos, somos llamados a ser fieles y somos llamados a servir con entrega y pasión. No importa el número, no importa la cantidad, lo que importa es la fidelidad. ¿A quién estamos dedicando nuestro servicio? Yo algún día quiero que el Señor me diga, bien, Rubén, fuiste fiel. Yo no espero que me diga que aquí había 1000 personas, 500. A mí eso, la verdad, no me interesa. Yo lo que quiero es que me diga, bien, flaquito, echaste todo lo que tenías para dar, lo hiciste con amor, con pasión. Eso será glorioso, hermanos. Y eso tenemos que aprender todos aquellos que sirven y todos aquellos que tienen que servir como cristianos, porque eso es una responsabilidad de todo creyente. No hay ni uno solo que quede excluido de servir, Todo cristiano debe de servir, todo cristiano debe de congregarse. Y número 1, todo cristiano debe de aprender a ofrendar de lo que Dios le bendice. La iglesia primitiva tenía responsabilidad con sus miembros. De hecho, en Jerusalén se suplían las necesidades de unos y otros, y de los pobres y de las viudas. Así lo enseña el libro de Hechos, ¿verdad? Y dice la Biblia que algunos vendían sus heredades y llevaban el dinero a los apóstoles para ser repartida de acuerdo a la necesidad que había en cada persona. No era lo loco, había un orden, había una manera de hacerlo. Varias iglesias locales del primer siglo recogían ofrendas para ayudar a iglesias más necesitadas. La iglesia de Antioquía proporcionó recursos a la iglesia de Jerusalén, que estaba sufriendo persecución y escasez. Eso viene en el libro de Hechos capítulo 11, para que usted lo vea. También dice Pablo que aceptó ofrendas de la iglesia de Galacia. También lo dice Pablo en 1 Corintios 16. Y también lo dice en Romanos 15, 25 y 26, que había una ofrenda para la iglesia y para el sustento de Pablo. Es decir, la Biblia nos enseña por todo el Nuevo Testamento que había este entendimiento de que para que la iglesia avanzara, obviamente era en el poder del Espíritu Santo, era a través de la predicación, pero también se cubrían necesidades. Y en la segunda carta a los Corintios capítulo 9, del 5 al 8, dice así, para que entendamos el contexto, hablando Pablo de una ofrenda que estaba pidiendo, precisamente dice: así que pensé que debería de enviarles a estos hermanos primero, a fin de estar seguros de que tienes lista la ofrenda que prometieron, pero que quiero que sea una ofrenda voluntaria, no una ofrenda dada por mala gana. ¿Cómo debe ser una ofrenda al Señor cuando hablamos de economía? Voluntaria. Y número 2, no tiene que ser de mala gana. Luego dice: recuerden lo siguiente, un agricultor que siembra solo unas cuantas semillas obtendrá una cosecha pequeña,
pero el que siembra abundantemente obtendrá una cosecha abundante. Y aquí viene el versículo que a todos nos den en alguna ocasión. Cada uno debe de decidir en su corazón cuánto dar, y no den de mala gana ni bajo presión, porque Dios ama al dador alegre. Y continúa: y Dios proveerá con generosidad todo lo que necesiten. Entonces siempre tendrán todo lo necesario y habrá bastante de sobra para compartir con otros. ¿Cuál era el contexto de esta historia, de este pasaje? Es que había una necesidad. Pablo comienza a recaudar ofrendas, pero le dice: si tú traes tu ofrenda, no la des de mala gana, dala de corazón. Pero hay un llamado. La iglesia, hermanos, se tiene que ser o convertir en autosustentable. Nosotros no recibimos donaciones del gobierno. Todo lo que hay en esta iglesia ha sido porque algún hermano en su corazón Dios ha puesto ese sentir de colaborar con algo. Sean 5, sean 100, sean lo que sea, la cantidad no importa. ¿Sabe qué importa? La intención con lo cual lo hacemos. Porque hay lugares donde dan para ser promovidos incluso a alguna posición ministerial. Yo en una ocasión vi que algunos dieron una ofrenda muy grande y fueron promovidos. Aquí no es así, hermanos. Aquí no promovemos por su ofrenda. Aquí son promovidos porque tienen un llamado de Dios. Des o no des. Pero la Biblia nos invita, ¿verdad? Nos enseña que la iglesia tiene que ser dadora para sostener la misma iglesia. Para que la iglesia permanezca en este lugar, hermanos, todos tenemos que colaborar. Esto es algo bíblico, hermanos. Yo no vengo a manipularle, yo no vengo a decir, y los que no den se van al infierno. No, hermanos, eso no es necesario, porque yo estoy apelando al conocimiento de las Escrituras. Yo no tengo que manipular absolutamente a nadie, simplemente estoy apelando a lo que la palabra de Dios nos enseña con respecto a este tema. Y aún para aquellos pastores que dependen del Evangelio y que viven del Evangelio, también hay una escritura que sustenta eso. Fíjense que dice ahí: los ancianos que gobiernan bien, sean tenidos por doble honor, mayormente a los que trabajan en predicar y enseñar. Pues la escritura dice: no pondrás bozal al buey que trilla, y digno es el obrero de su salario. Primera de Timoteo 5, 17, 18. Aquellos que ministran fielmente la palabra de Dios reciben una compensación por su trabajo. Eso lo enseña la palabra, yo no lo estoy, eso lo enseña la escritura. Pero depende de cada quien hacerlo. No es obligado, ni tiene que ser obligado. Eso es algo que nace en el corazón por obediencia simplemente a lo que la palabra de Dios enseña. Amén. Ahora vienen, ¿cuáles son las responsabilidades mías como pastor? Porque dice: ya me estuvo dando a mí, ¿no? A ver, usted qué tiene, ¿cuál es su responsabilidad? Porque así puede pensar alguien: no, pues ya me está pidiendo, ¿no? Bueno, yo tengo una más grande que usted, se le aseguro, eso sí le aseguro que yo puedo ir a caer en condenación si no hago lo que me corresponde. Y la responsabilidad que voy a enfocar, que es mía como pastor, va a estar enfocada a la predicación de la palabra. Y vamos a la siguiente diapositiva. La Biblia en el libro de Hechos nos enseña de manera clara que habría una prioridad para los apóstoles cuando la iglesia inicia. Esta era la enseñanza de la palabra de Dios. Vemos que Jesús, cuando es llevado por María y José, recuerdan cuando nos predicó el pastor de los negocios del Señor, que dice: en los negocios de mi Padre es necesario que yo esté. Hablaba de la enseñanza de la palabra de Dios. Ya lo aprendimos en esa predicación, que Jesús estaba con los doctores de la ley y que ellos le preguntaban a él y que él le respondía, y que ellos se maravillaban por la enseñanza de Jesucristo a los 12 años. En Hechos 6, capítulo 2 dice: entonces los 12 convocaron a la multitud
de los discípulos y dijeron: no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir las mesas. Y en el versículo 4, hablando de esto, dice: vamos a llamar a unos para que nos ayuden con este servicio, y nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. Había una centralidad en la enseñanza de la palabra cuando la iglesia nace. Esta enseñanza tiene 3 características. Todo pastor y toda persona que enseña la palabra tiene que considerar estas 3 cosas. Número 1, la palabra que enseña a alguien desde un púlpito, desde un salón, tiene que ser una enseñanza de sana doctrina. De entrada, la palabra sana en el original significa una palabra de confianza, exacta, fiel. Tiene una connotación con la medicina, en el sentido de que es una palabra sana que provee salud, que nutre a las personas que lo escuchan. Todo maestro o alguien que se para a enseñar o que dé una reflexión de la escritura tiene que entender que tiene la obligación de que la palabra que va a enseñar tiene que ser sana. Tito 2:1 dice: pero tú, Tito, habla lo que está de acuerdo con la sana doctrina. En otras palabras, Tito, que lo que tú vas a enseñar sea de edificación para los que te escuchan. No salgas con tus disparates, Tito. No salgas diciendo locuras, Tito. Que si te pones mi saco te va a caer la unción y vas a tener el poder para volar. En una ocasión vino en un programa donde sacaron cosas que hacían de apostasía, de que rechazan toda la sana doctrina, un pastor dándole unos cinturonazos a unos hombres que según con el cinturonazo iban a tener la unción del Señor. ¡Locuras! ¡Locuras! Que ponte mis zapatos para que tengas la unción. A ver. Hermano, yo he estado en iglesias donde dicen pura locura. Que te voy a dar una cachetada para que te venga la unción. O te dan puños. Literal, no estoy bromeando, puños. ¿Por qué? Porque no hay una sana palabra. Y en estos tiempos hay una de locuras que se ven en el Face, hermanos, que es impresionante cómo se manipula al pueblo de Dios con la escritura. ¿Quieres que Dios te bendiga? Pacta. Siembra para que Dios te dé. A ver. ¿Cómo? ¿Yo voy a hacer un pacto con Dios? ¿Quién lo va a romper? Yo, en primera. Yo no puedo pactar con Dios. Voy a romper mi pacto. Soy pecador. Los pactos que enseña la Biblia, el pacto de Noé, Dios hizo el pacto con Noé, no hizo el pacto con Dios. El hombre no puede pactar con Dios porque el hombre va a romper ese pacto. Y un pacto es algo que no se rompe. Solamente Dios tiene la capacidad para hacerlo, porque Él no falla, Él no se equivoca. La sana doctrina es la enseñanza bíblica y adecuada a los principios que llevan a la salud espiritual y a vidas transformadas, tanto en los individuos como en la iglesia local. La sana doctrina es un ancla de verdad que nos guarda de ser llevados de aquí para allá por todo viento de doctrina. Yo tengo la responsabilidad de a usted, hermano, darle sana palabra de edificación y no venir con disparates y locuras que usted después salga pensando que usted ya no va a ver televisión porque la televisión es el cajón del diablo. ¿No hacía muchos años decían eso? Es el cajón del diablo, no vea la televisión. Hay recursos, pero el problema es que no sabemos usar los recursos. Un martillo te puede servir para construir, pero el mismo martillo te puede servir para matar a alguien. El problema no es el internet,
El problema es que nosotros no tenemos dominio propio para no caer en pecado cuando estamos en internet. El internet es del diablo. No, no es del diablo, es un recurso, pero el problema es que nosotros no sabemos manejar ese recurso por la falta de dominio propio. Entonces comenzamos a hacer prohibiciones de prácticas en la vida del cristiano, haciéndolo, presionándolo a hacer cosas que la Biblia no enseña. Hablamos y di el estudio cuando dijimos que a la mujer se le prohibía usar pantalón. El Señor te dice que la mujer no puede usar pantalón, y nos fuimos al Antiguo Testamento y aprendimos que en ese contexto en el cual se da ese pasaje, no dice pantalón de entrada. Las mujeres tenían una forma de vestir diferente a los hombres, y lo que está diciendo el autor de ese libro, de ese Pentateuco, es que tiene que haber una diferencia clara entre un hombre y una mujer, no que no uses pantalón. Pero en muchos púlpitos aún hoy se les prohíbe y no tiene fundamento bíblico, no tiene. Entonces tenemos mujeres frustradas porque no se dio, ¿qué? Una sana enseñanza. Mi segunda responsabilidad debe ser que yo como pastor, o todo el que enseña, debe dar el ¿qué? El consejo completo de la palabra. Tengo la responsabilidad de exponer la Escritura en su totalidad, no solamente hablarte de cosas buenas, de que Dios te va a bendecir, de que Dios te va a dar una casa, un carro, de que nunca te va a pasar nada, de que todo lo que tú toques va a ser tuyo. ¿Y dónde queda la exhortación de la Escritura? ¿Y dónde queda lo que dice 2 Timoteo 3, 16 y 17? Que la Escritura es útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir. Hay lugares donde no se predica el pecado. Hay lugares donde no se predica que hay un infierno, porque la gente se va. Dice, ay no, ese predicador es muy grosero. Se espanta. Donde a lo mejor nunca has escuchado, hay un infierno, sí lo hay. Y dice Juan 3, a partir del 16 hasta el 20, que aquel que no acepta a Jesucristo es condenado. Y dice, y es condenado porque vino la luz, vino Cristo, y amaron más las tinieblas que la luz, y es condenado, sí es condenado. Hay lugares donde no se predica el consejo completo, todo te va a ir bien. Y obviamente que esos lugares son los más llenos, porque a la gente le gusta escuchar lo bueno, pero no le gusta escuchar la corrección. Por eso dice en segunda de Timoteo 4:3, en la Nueva Traducción Viviente: llegará el tiempo en la que la gente no escuchará más la sólida y sana enseñanza, seguirán sus propios deseos y buscarán maestros que les digan lo que sus oídos se mueren por oír. Y hoy vivimos este tiempo, porque en las iglesias donde hablan de la prosperidad, donde todo es dinero, están llenas, porque les gusta escuchar eso. Escuché una predicación que dice: en tu tarjeta de crédito te va a aparecer dinero ahorita ahí. Y la gente, wow, saquen sus tarjetas. Dice, no importa cómo te llegue, pero te va a aparecer en tu cuenta del banco. ¡Qué caramba! Y la gente, amén, gloria a Dios, cuentas vacías, llenas. Eso enseña la Escritura, hermanos. ¿De qué te sirve una cuenta en el banco si estás podrido en pecado? ¿De qué te sirve una cuenta en el banco si tu matrimonio está destrozado? ¿De qué te sirve una cuenta en el banco si tienes problemas, adicciones? ¿De qué? De nada. Al contrario, eso te va a servir para hundirte más. Pero hay promesas. Hay muchas iglesias donde prometen riqueza y donde no se predica arrepentimiento. Busca de Dios, deja tu pecado, arrepiéntete. Alguien que enseña la palabra tiene la obligación de dar el consejo completo. Aunque eso, yo sé que no es agradable, y tal vez usted mismo está pensando en este momento, ay, ese pastor cómo molesta. Me saluda así, pastor, pero por dentro, oye, hasta parece que le dijeron cosas de mí. ¿Quién le dijo de mí?
¿Sí o no pasa así siempre? ¿Quién le dijo al pastor que yo? ¿Quién le dijo? No soy yo, hermanos, es Dios que nos está hablando siempre. Así es, amén, amén. Y yo tengo la responsabilidad de predicarle a usted el consejo completo. Así sea uno, así sean 5, no importa. Para que un día cuando llegue el Señor, bien, flaquito, les dice la palabra toda. Aunque uno les causaste como comezón, pero se las diste toda. Aunque fuiste desagradable para unos, pero diste todo lo que yo quería que se dijera. Por supuesto que yo sé que hay promesas. Por supuesto que yo sé que bendice la economía. Por supuesto, yo lo sé. Yo he experimentado esa bendición económica también. Por supuesto sé que hay promesas. Por supuesto sé que nos puede ir mejor. Yo lo sé, hermanos. Pero si yo enfoco mi vida en eso, hermanos, entonces me voy a desviar de Cristo. Consejo completo. Y número 3, una persona que se dedica a predicar, enseñar y cualquier tema que tenga que ver con la Escritura, tiene que interpretar fielmente la Escritura. Segunda de Timoteo 2:15 dice: esfuérzate por presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse. Y luego dice: y que interpreta rectamente la palabra de Dios. Que interpreta. Para interpretar la Escritura no requiere que la persona se prepare bíblicamente, pero que también esa persona se prepare espiritualmente. No solamente se trata de conocer la Biblia, muchos la conocen y estoy seguro que muchos la conocen mucho más que yo, pero si yo lo que conozco no lo llevo a la práctica, hermanos, no sirve. Por eso dice Santiago: sean hacedores de la palabra y no solamente oidores olvidadizos. Pero para dar una recta interpretación de la Escritura hay algo que sí tengo que hacer yo, y es estudiar. Cuando usted se sube a un taxi, no le pregunta al de taxi: oiga, ¿usted sabe manejar? Usted se sube con la confianza pensando que esa persona sabe, ¿no? Cuando usted viene a la iglesia, usted le pregunta al pastor: ¿usted sabe predicar? Usted da por hecho que el que está aquí sabe predicar y que se da la tarea de interpretar, y que se da la tarea de dar una sana doctrina, y que se da la tarea de dar un consejo completo. Lo damos por hecho, pero no siempre es así. Lamentablemente hay pastores que no se preparan y por eso decimos disparates, porque no hay un compromiso para el estudio. Me he dado la tarea de prepararme, y de prepararme no para tener más que un título. Yo le dije a mi esposa, cuando yo me metí al seminario que estoy estudiando actualmente, a mí no me interesa el título, a mí me interesa dar bien la palabra y explicarla bien. Que el título es un papel, hermano, es un papel que lo puedo romper al final de los 4 años si quiero. Lo que yo dije: Señor, yo quiero prepararme para servirte con excelencia. Es una licenciatura de 4 años. Voy por el último. Amén. Y no lo digo para que diga: wow, pero quiero que tenga la confianza que al menos de mi parte estoy haciendo el esfuerzo para no venir aquí y decir una bola de tonterías. Estoy estudiando una licenciatura, estoy estudiando un seminario de asambleas, estoy estudiando 2, pero no para vanagloria, sino para la gloria de Cristo, para que usted diga: wow, pues al menos el Señor que está parado sí sabe. ¿Y saben por qué lo hago? Porque amo a Dios. Si usted se prepara, hermano, hágalo por amor, no para ganar reconocimiento. Aunque es bonito, ¿verdad?, que uno acabe algo que comience. Es una satisfacción personal. Pero esa satisfacción personal tiene que ser menor a que el motivo es la gloria de Cristo. Así es. Sí es una satisfacción, pero es más satisfacción que una persona que venga se vaya con la palabra entendida, con una sana palabra, bien nutrido. Así es que, hermanos, tenemos la responsabilidad de 3 cosas: de dar una sana enseñanza, de dar un consejo completo y de darnos la tarea
de hacer una interpretación lo más bíblica posible. Todo el que enseña tiene que fijarse en eso. Todo el que enseña. Así vayas a dar una reflexión de 10 minutos, considera esto, porque lo que tú vas a hacer es vas a hablarle a otros de Dios, y lo que tú les enseñes o puedes llevarlo a un camino correcto o los puedes desviar a prácticas totalmente incorrectas. Es grave. Por eso dice en Santiago: no os hagáis maestros de muchos, porque tendréis mayor condenación. Lo que Santiago le estaba diciendo: no cualquiera se puede hacer maestro, porque o puedes llevar a las personas al cielo o al infierno. ¿Sí o no? Entonces, cuidado, hermanos. Todo el que enseña, todo el que se para a dar un versículo, lea el contexto, lea qué pasa, no hable a la ligera, porque esto demanda que un día estaré delante de Dios, lo reconozco, y daré cuentas por cada palabra que dije en frente de ustedes. ¿No es así nada más? Amén. Y cerrando, dentro de la iglesia, Dios ha establecido una autoridad. Dentro de la iglesia hay figuras de autoridad que Dios ha puesto para dirigir a su pueblo. Llámese pastores, ancianos, diáconos, personas que velan por el cuidado de los congregantes. Y Hebreos 3:17 es un versículo que se ha mal usado y se ha mal interpretado para manipular a las personas muchas veces. Dice: obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas como quienes han de dar cuenta, para que lo hagan con alegría y no quejándose, porque esto no es provechoso. Hebreos 3:17. Este versículo yo sé que choca con muchas personas, porque lo primero que piensa una persona: bueno, ¿y yo por qué tengo que tener una autoridad? ¿Y yo por qué tengo que decirle al pastor? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Quién dice? Bueno, vamos a ver quién lo dice. ¿Se dan cuenta que tenemos un problema con la autoridad? Ahora, desde que nacemos tenemos autoridades. Primero en el hogar. Cuando vamos a la escuela hay maestros, hay directores. Cuando vamos a trabajar hay un patrón, ¿cierto? Cuando vamos a algún deporte hay árbitros, hay autoridades. En esos deportes de fútbol americano donde el árbitro mide como 1.60 y ves el jugador de fútbol americano de 2 metros y bien ponchado, y le dice el pequeño árbitro, dice: ¡sácase, cometió falta! ¿Qué dice el jugador? Ah, ¿cómo? O sea, tú a mí. ¿Qué hace el jugador? Aunque mida 2 metros y pese 200 kilos. Porque hay una autoridad. Entendemos que hay autoridades, ¿cierto? Pero ¿por qué nos cuesta aplicarlo en la iglesia? ¿Acaso la iglesia es menos? ¿Por qué en la iglesia nos cuesta tener esa sujeción bíblica, ¿Y por qué en nuestro trabajo sí cumplimos? ¿Por qué en nuestro trabajo nos dicen a las 8 llegamos? ¿Y por qué en la iglesia el culto comienza a las 8 y llegamos media hora después? ¿Por qué a una autoridad humana parece que nos debemos más que a la autoridad de Dios? ¿Cierto o no? ¿Por qué es más fácil sujetarnos a leyes humanas, a reglas, a normas humanas, que sujetarnos a la palabra de Dios? Hay un choque inmediato con esto. ¿Por qué nos cuesta sujetarnos a los mandamientos, a los estatutos? Dentro de la iglesia hay normas. La gente no puede venir aquí a hacer lo que quiera. Hay normas. Hay un gobierno y donde Cristo es la cabeza, hermano, y donde la iglesia es de Él. Y en su iglesia tiene que haber orden, tiene que haber normas, tiene que haber reglas. Pero me he dado cuenta a lo largo de mi vida sirviendo y como congregante que nos cuesta trabajo. Pero esto es con las cosas de Dios, porque cuando vamos a la escuela y te dicen tienes que estar a tal hora, ahí sí llegas. Y si no llegaste, te dieron 5 minutos de tolerancia. Adiós. ¿O no? O en mi trabajo, que yo no puedo tener más de 3 retardos en mi trabajo, porque me descuentan. Entonces, como me descuentan, a las 6 sin puntitos y ningún minuto más tengo que estar.
Pero en la iglesia, no. Total, ya llegó el viejo ahí, está ahí. ¿Por qué seremos así? ¿Por qué para las cosas del mundo sí somos cumplidos y por qué para las cosas de Dios no lo somos? Yo he llegado a esta conclusión: menospreciamos las cosas de Dios. Para nosotros no tienen el mismo valor. Tienen más valor las cosas que hacemos fuera de la iglesia que lo que hacemos para Dios. Y dígame una cosa usted, hermano, y sea sincero conmigo: ¿será que es correcto? ¿O lo de Dios es más o menos? ¿Qué dice la Biblia? ¿No dice la Biblia que todo lo que hagamos, lo hagamos para quién? Cumple en tu trabajo, bien, pero cumple con la iglesia también. Porque no está excluida la iglesia de lo que tú haces y de lo que es para Dios. Sé un buen trabajador, sé una buena esposa, sé un buen hijo, y eso es para la gloria de Dios. Pero cuando estamos hablando de la iglesia, cumplamos con lo que debe de ser, porque eso también es para la gloria de Dios. Nos cuesta trabajo sujetarnos. ¿Y por qué tengo que sujetarme al pastor? Porque Dios lo dice. Obviamente estamos hablando de una sujeción bíblica, no estamos hablando de que los voy a manipular y no. Ustedes saben que yo he tratado de ser muy recto en la palabra de Dios y que a mí no me gustan esas payasadas de estar manipulando a las personas. Yo les amo, no tengo que manipularles. La palabra es la que les habla. Y si hay una duda, ¿por qué yo? Pues pregúntele a Dios. Ni yo mismo sé por qué estoy aquí. Porque a mí Dios me llamó para esto. Yo no quería este llamado. Yo nunca dije: Señor, cuando yo me convertí a Cristo, yo nada más le recuerdo que le decía: quiero servir, pero yo jamás en la vida dije que quería ser pastor. Dios me fue llevando por una vereda que me trajo a este punto, pero yo no lo pedí. Eso fue un llamado de Dios. Y Dios nos ha dado autoridad delante de los hombres como ministros, pero es una autoridad que no viene de mí, esa viene de Él. Yo también he sido oveja y también me he sujetado a mi pastor. He estado aquí, estuvimos en Colombia, y debe haber una honra, un respeto, porque son los ministros que Dios ha levantado. Independientemente de que a veces nos equivocamos, hermano, quiero decirle una cosa y que quede muy claro: no hay iglesia perfecta, no habrá, no existirá de este lado de la tierra una iglesia donde haya cristianos que no se equivoquen. Nos vamos a equivocar. Al lado de la persona que tiene a usted al lado es tan imperfecta como yo, tiene errores, pero eso no es una excusa para hacer lo que queramos, ¿cierto? Iglesia perfecta jamás la va a encontrar. Hasta que estemos con el Señor y hayamos sido glorificados, se acabará todo esto. Mientras, aquí seguiremos luchando con nuestras fallas, errores. Pero le pido que se ponga de pie, hermano. Estamos terminando. Les pregunto, hermanos, ¿creen que hay una responsabilidad como cristianos y como miembros de una iglesia para con Dios? ¿O creen que vamos a hacer? ¿O que no hay ninguna? La hay. La responsabilidad que tiene no es hacia mí, es hacia Él. Lo que usted haga, lo que usted sirva, lo que usted ofrende, no es para mí, es para Él. Y se hace por obediencia, no a mí, sino a su palabra. La Biblia nos da parámetros de cierta conducta en la iglesia. En la iglesia de Corintios, que era una iglesia donde fluían mucho los dones, unos de repente se paraban y empezaban a hablar lenguas, unos empezaban a hacer obras de sanidad y milagros, y dice Pablo: todo debe llevarse a cabo con orden. No hacemos lo que queremos. Hay reglas dentro de la iglesia, hay disciplina bíblica dentro de la iglesia, y esto lo enseña la Biblia, no es algo que yo me saqué de la manga. Esto lo enseña la palabra. Y estamos aquí para ser instruidos y cambiar.
Y si en algún momento usted ha caminado en dirección opuesta a estos principios bíblicos, es tiempo de cambiar, es tiempo de que nosotros comencemos a corregir este tipo de situaciones en nuestra vida, porque al final el propósito de congregarnos es que buscamos hacer la voluntad de Dios por sobre todas las cosas. Su voluntad debe prevalecer en nuestras vidas, no la nuestra. Yo siempre digo al Señor que se haga lo que tú quieras, no lo que yo quiera. Dios no es Aladín para que venga y diga, a ver, Señor, quiero esto y esto. No, dice en Santiago mismo, pedís y no recibís, porque pedís mal, porque pedís para gastar en vuestros deleites. ¿Y cuáles eran los deleites que marcaban ahí? Vanidad, egoísmo. Hasta aún para pedirle al Señor debe ser conforme a lo que la Biblia nos enseña, no como queremos. Y todo esto es una instrucción de parte de Dios, hermano. Así es que en esta tarde damos gracias a Dios. Esta es una predicación totalmente instructiva, de instrucción, para aprender. No va a haber cosas que digan, wow, ¿no? A lo mejor a usted no le gustó la prédica, no la aceptó, dice, bueno, pues no me gusta. Bueno, está bien, hermano. Yo simplemente hago lo que el Señor me dice predicar, ¿qué? Todo el consejo de Dios. ¿No? Hay gente que le va a agradar, hay gente que va a decir, si tienes razón, tengo que corregir. Hay gente que le va a decir, no me gusta. Yo, ¿por qué me voy a sujetar a ese flaco ahí? ¿Por qué? ¿Verdad? Habrá personas así, pero no está peleando contra mí, no soy yo. No, se trata de obediencia a lo que la Escritura enseña. Y ustedes saben, hermanos, que yo me he esforzado en lo que a mí me corresponde para enseñar bien las Escrituras. Me he esforzado, he hecho mi parte, y el Señor hace la suya, por supuesto. Yo no voy a hacer lo que Dios hace, pero al menos de mi parte, como ser humano y como ministro, me he esforzado a hacer las cosas bien, porque yo sé las consecuencias que puede tener una mala enseñanza en la vida de una persona. Lo puede llevar a prácticas totalmente herejías, ¿verdad? Yo ya lo hice. Ven con ahí. Otra vez le platicaba a mi esposa que, bueno, qué loco es. Empezaron a poner una hermana, y como ya estaba tocado con estas locuras, cuando empezaba a ver por ella le decía 100 voltios, 200 voltios, y la hermana decía locuras, hermano. ¿Todo por qué, hermano? Porque no hubo una sana doctrina, porque no hubo una sana palabra, porque no se predicó el consejo completo, porque no se dio la tarea de interpretar la Escritura como se debe. Y uno acaba haciendo locuras delante de Dios. Y de eso daremos cuenta delante de Dios. Eso es para ponernos a recapacitar. Ay, nomás me acuerdo de esta hermana, hermano, no sé si ponerme a llorar o arrodillarme. Porque 100 voltios, 200, 500, casi la quería explotar. Y lo peor que yo vi a Melissa, y la hermana. ¿Sabe por qué pasa eso, hermanos? Por una mala enseñanza. No hay enseñanza, no hay palabra. Llévense el aceite, hermanos. Viene de Israel. Denme 500. Denme 500 por este Israel. Esto es lo que pasa. Y da risa, pero la gente lo compra. Profeta, uno de allá que muy conocido, tenía como dentro de la iglesia, tenía como una fuente y dice que era un agua milagrosa. Entonces la gente decía, véndame un jarrito dentro de la iglesia. Es un profeta conocido a nivel mundial, Pero yo dije, ¿sabes quién es? O sea, ¿pones tu fe en el agua o en Cristo? ¿Pones tu fe en el aceite o en Cristo?
Estos son simbolismos, pero el poder no viene del aceite, el poder viene de Cristo. ¿Todo por qué? Por esto. Qué vergüenza me da decir esto aquí, hermanos. Pero hay iglesias llenas, atiborradas con este tipo de prácticas. ¿Sí o no, hijo? Señor nos perdone. Vamos a orar y a dar gracias a Dios por la palabra. Señor, te doy gracias, Dios, porque Gracias, Señor, por tu hoy tú nos palabra. hablas, Dios, nos instruyes, Gracias por que tu como palabra. miembros de la iglesia, Señor, tenemos responsabilidades. No estamos en unión libre. Hay un pacto, hay responsabilidades delante de ti, Señor. Como Ayúdanos hijos a tuyos. aprender y a cumplir con cabalidad mi responsabilidad, primero a mí como pastor, Señor. Si yo ya he fallado, porque también he fallado, Señor, te pido perdón. Hemos A fallado, veces Señor. he fallado, Señor, pero te Abre los pido ojos de nuestro perdón entendimiento, Padre, por delante tu de la Espíritu congregación Santo, para y de que tu presencia. No, hagamos y me esfuerzo, lo que es Dios, tu para hacerlo voluntad, mejor, Señor. Lo pero es sé tu que me voluntad, falta más y Padre. te pido que me ayudes. En el nombre de Cristo. A mis hermanos, Señor, como congregantes, tal vez han fallado en algunas de estas áreas. Para que yo pueda Ayúdanos, Dios, comprobar cuál es tu buena a obedecer voluntad, tu agradable y palabra, perfecta. Dios, Para que yo pueda a obedecer tu sujetarnos a palabra. las Escrituras como autoridad Pueda máxima.